Hay sucesos que parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero ocurrieron en nuestro mundo y dejaron más preguntas que respuestas. Un padre que toma una fotografía inocente en el campo y capta a una figura imposible, como un astronauta que nadie más vio. Un grupo de niños que presencia una luz en el cielo y se topa con una criatura altísima, con ojos ardientes y una silueta que hiela la sangre. Y una familia aterrada, disparando contra pequeñas entidades flotantes que los rodean durante toda la noche, inmunes a las balas y a toda lógica. ¿Qué eran? ¿De dónde vinieron? ¿Por qué eligieron esos lugares apartados para manifestarse? Esta noche, viajaremos al corazón de 3 de los casos más desconcertantes del fenómeno ovni y de encuentros con seres no humanos. Prepárate para sumergirte en el misterio del incidente de Solway Firth, enfrentarte al aterrador monstruo de Flatwoods y sobrevivir al asedio de los humanoides de Hopkinsville. Historias reales, testimonios que se niegan a desaparecer y teorías que van desde visitantes del espacio hasta entidades interdimensionales. Apaga las luces, ponte los audífonos y acompáñame a explorar lo inexplicable. El incidente de Solway Firth, 1964, un misterio entre sombras y luz cósmica. Un día normal que se volvió eterno. Era el 23 de mayo de 1964. En Cumbria, Inglaterra, un hombre llamado Jim Templeton, bombero y aficionado a la fotografía, llevó a su esposa y a su hija de 5 años, Elizabeth, a pasar el día en Burr Marsh, cerca del estuario de Solway Firth. Todo parecía tranquilo. Nada indicaba que aquella tarde soleada iba a desencadenar uno de los misterios fotográficos más desconcertantes del siglo XX. Jim tomó varias fotos de su hija mientras jugaba en el campo. Cuando reveló las imágenes, una de ellas mostró algo imposible, una figura extraña con apariencia humanoide, de color blanco y una especie de casco o escafandra, justo detrás de su hija. Una figura que no estaba allí cuando él tomó la foto. Así nació el enigma conocido como el astronauta de Solway Firth. El astronauta fantasma. La imagen mostraba claramente a Elizabeth, sonriendo con inocencia, pero sobre su hombro derecho asomaba lo que parecía una figura alta, robusta, vestida de blanco, con un extraño casco plateado, mirando hacia la cámara, o tal vez hacia el horizonte. Jim, perplejo, aseguró que nadie más estaba allí ese día. Ni él ni su esposa recordaban ver a otra persona cerca. El misterio se intensificó cuando Kodak revisó el negativo y confirmó que no había manipulación alguna. La imagen era auténtica. Hombres de negro y visitas misteriosas. La historia se hizo pública y se volvió viral para la época. Poco después, Jim Templeton afirmó haber recibido la visita de 2 misteriosos hombres vestidos con trajes oscuros, que nunca se identificaron oficialmente. Dijeron trabajar para el gobierno y se referían entre ellos como número 1 y número 2. Le exigieron que los llevara al lugar donde tomó la fotografía. Durante la visita, los hombres se mostraron hostiles e insatisfechos con sus respuestas. Luego de ese día, desaparecieron. Jim los describió como fríos, inquisitivos y poco humanos. Algunos han señalado que podrían haber sido miembros de alguna agencia secreta, o incluso entidades no humanas disfrazadas. Teorías científicas y explicaciones lógicas. Una de las teorías más populares y racionales fue propuesta años después. Se sugería que la figura era simplemente la esposa de Jim, Annie Templeton, cuya silueta fue captada de espaldas con su vestido azul claro sobreexpuesto por la luz, lo que lo hacía parecer blanco. El ángulo y el corte de la fotografía habrían hecho parecer que estaba detrás de la niña, cuando en realidad estaba más lejos, de espaldas. Sin embargo, ni Jim ni Annie aceptaron esta explicación, asegurando que ella nunca se alejó de su posición frente a la cámara, y que la figura era demasiado alta para coincidir con su altura. ¿Un visitante extraterrestre? Otra corriente de pensamiento más intrigante sugiere que la figura era un ser extraterrestre. La apariencia del astronauta es, para muchos, demasiado parecida a un traje espacial moderno, pese a que en 1964 las imágenes del espacio no eran tan populares ni conocidas como ahora.
Algunos investigadores ovni apuntan que la figura podría ser una entidad interdimensional o un ser del futuro, captado por error. Curiosamente, el día que Jim tomó la foto, se canceló el lanzamiento de un misil en Woomera, Australia, por la presencia de dos figuras misteriosas en la base, similares al astronauta de la foto. Lo más inquietante, Jim trabajaba en una fábrica que colaboraba con ese proyecto de misiles. ¿Coincidencia? ¿Sugestión colectiva, pareidolia o conspiración? También se ha planteado que lo que vemos en la imagen podría ser simplemente un caso de pareidolia, la tendencia del cerebro humano a interpretar formas familiares donde no las hay. Sin embargo, la claridad de la figura y la validación del negativo hacen que esta teoría sea insatisfactoria para muchos. Otras ideas más conspirativas sugieren que la imagen pudo haber sido parte de algún experimento mental, algún glitch en la matriz, o incluso una proyección psíquica no intencionada captada por la cámara, como si algo más allá del ojo humano hubiera quedado inmortalizado. ¿Qué dice hoy la ciencia? Hoy en día, muchos escépticos aceptan la explicación de que la figura era simplemente Annie Templeton. De hecho, análisis digitales modernos han intentado reconstruir la escena y validar que el ángulo coincide. Pero el aura de misterio no ha desaparecido. El propio Jim Templeton, hasta su muerte en 2011, nunca aceptó la explicación lógica. Sostuvo hasta el final que lo que captó su cámara ese día fue algo inexplicable, posiblemente no humano. ¿Realidad o ilusión? El incidente de Solway Firth sigue generando debate. ¿Fue una figura real? ¿Un error fotográfico? ¿Una entidad no humana? ¿Una señal interdimensional? Como tantos otros enigmas de mediados del siglo XX, el misterio permanece, rodeado de luz, sombra y especulación. Curiosidades finales. La foto fue tomada con una cámara Zeiss Contax con película Kodak Color. Kodak ofreció una recompensa para quien demostrara que era un montaje. Nadie la cobró. Templeton no tenía antecedentes en temas paranormales ni estaba interesado en el fenómeno ovni antes del suceso. El caso fue incluso investigado por el MOD británico, Ministerio de Defensa, y aparece en varios archivos de inteligencia desclasificados. El monstruo de Flatwoods, 1952. Un encuentro con lo inexplicable en las colinas de Virginia Occidental. La noche del 12 de septiembre de 1952, el tranquilo pueblo de Flatwoods, en el condado de Braxton, Virginia Occidental, se convirtió en el epicentro de uno de los encuentros más extraños y desconcertantes de la historia de los avistamientos ovni en Estados Unidos. Lo que comenzó con una simple luz en el cielo terminó con una visión aterradora, una criatura desconocida, un ser de aspecto alienígena que sería recordado desde entonces como el monstruo de Flatwoods, o el fantasma de Flatwoods. Los hechos. Una noche de terror. Eran aproximadamente las 7:15 de la mañana de la noche, cuando varios niños estaban jugando en la escuela local, cuando vieron una especie de bola de fuego, surcando el cielo y estrellándose en una colina cercana. Los testigos más importantes fueron los hermanos Edward y Fred May, junto con su amigo Tommy Hyer. Alarmados, corrieron a casa de los May para contar lo que vieron. Su madre, Kathleen May, los acompañó al lugar del supuesto impacto junto con otros 2 adolescentes y un soldado de la Guardia Nacional. Armados con linternas, caminaron hasta la cima de la colina, y entonces lo vieron. La criatura. ¿Un alienígena o algo más? Los testigos describieron una figura imponente de más de 3 metros de altura, flotando o deslizándose por el suelo. Tenía un rostro rojo brillante en forma de as de picas, ojos que irradiaban luz naranja y un cuerpo metálico con pliegues como una falda. Algunos dijeron que tenía garras, otros que sus brazos colgaban rígidos. Además, de su cuerpo emanaba un hedor sofocante, que provocó náuseas y ardor en los ojos a varios presentes. Uno de los adolescentes incluso describió que la criatura emitía un zumbido agudo y que parecía rodeada por una neblina aceitosa y tóxica. El grupo huyó despavorido, y poco después se reportaron síntomas físicos, vómitos, irritación ocular y malestar general. Se decía que los testigos sufrieron efectos parecidos a la exposición a gases nocivos.
investigaciones oficiales y su falta. Al día siguiente, autoridades y periodistas acudieron al lugar. Algunos testigos reportaron marcas quemadas en el suelo, huellas extrañas y un olor persistente. Sin embargo, la Guardia Nacional no emitió un informe oficial detallado, y la historia rápidamente fue catalogada por los escépticos como una histeria colectiva. El escritor e investigador Gray Barker, originario de la zona, fue uno de los primeros en documentar el caso, dándole notoriedad nacional y convirtiéndolo en una leyenda del fenómeno ovni. Teorías y explicaciones. Encuentro extraterrestre. Para los entusiastas del fenómeno ovni, el monstruo de Flatwoods fue un visitante de otro mundo. La bola de fuego habría sido su nave estrellándose o aterrizando, y la criatura sería un alienígena que, por razones desconocidas, descendió a Tierra. La descripción física tan peculiar no se parece a ningún ser humano conocido. Fenómeno militar o experimental. Algunos teóricos conspirativos han sugerido que la criatura podría haber sido un robot experimental del gobierno o incluso un piloto envuelto en un traje de escape de una nave secreta. El hedor, el zumbido y los síntomas físicos podrían deberse a químicos usados en operaciones clasificadas. Búho en una rama. La teoría escéptica más popular afirma que los testigos, alterados por la caída de un meteoro, confundieron un búho posado en un árbol con una criatura gigante. El brillo en los ojos sería la luz reflejada, y las ramas podrían haber creado la silueta del cuerpo metálico. Histeria colectiva. Otro enfoque psicológico sostiene que la combinación de oscuridad, miedo y el deseo de encontrar algo extraordinario llevó al grupo a imaginar una figura terrorífica a partir de elementos comunes y naturales. Curiosidades del caso. El caso inspiró videojuegos, películas y series. El Flatwoods Monster aparece en títulos como Fallout 76, Legendary Encounters y en múltiples cómics de ciencia ficción. Desde entonces, Flatwoods celebra su leyenda con un pequeño museo y una estatua conmemorativa, convirtiéndose en un punto turístico para los amantes del misterio. Algunos testigos jamás cambiaron su versión, incluso décadas después. Kathleen May reiteró hasta el final de su vida que lo que vio esa noche no era de este mundo. El avistamiento se dio en un momento álgido de la Guerra Fría, cuando el miedo al ataque nuclear y al espionaje estaba presente en la cultura estadounidense. Esto alimentó muchas teorías de conspiración. ¿Qué vieron realmente? El caso del monstruo de Flatwoods es una pieza central del folclore ovni estadounidense. Ya sea una visita extraterrestre, un error de percepción o una operación encubierta, la historia sigue generando preguntas más de 70 años después. En la cima de aquella colina oscura, lo que emergió del bosque fue más que una criatura. Fue el inicio de una leyenda. Una leyenda que sigue flotando entre el mito y la realidad. ¿Y tú? ¿Te atreverías a subir esa colina, linterna en mano, para ver qué hay entre los árboles? El caso de los humanoides de Hopkinsville, Kentucky, Estados Unidos. 21 de agosto de 1955. Una noche de terror en la granja. La tarde del 21 de agosto de 1955 parecía una más para la familia Sutton y sus visitantes en una aislada granja en las afueras de Hopkinsville, en el estado de Kentucky. Pero lo que comenzó como una velada tranquila pronto se convirtió en uno de los encuentros más extraños y perturbadores en la historia de los ovnis en Estados Unidos. Poco después de las 7 de la tarde, Billy Ray Taylor, uno de los presentes en la granja, salió al pozo para buscar agua y presenció algo extraordinario. Una luz brillante en el cielo, que descendía en dirección al bosque cercano. Taylor corrió de vuelta a la casa, asegurando que había visto un objeto plateado aterrizar. Al principio, nadie le creyó, pero la incredulidad no duró mucho. Minutos después, comenzaron a aparecer extrañas criaturas en el terreno, desplazándose en el campo bajo la penumbra. Lo que ocurrió a continuación sería conocido como el famoso caso de los humanoides de Hopkinsville, también llamados los Goblins de Kelly Hopkinsville. ¿Cómo eran estos seres? Los testigos describieron a los seres como criaturas pequeñas, de aproximadamente 1 metro de altura, con cabezas enormes, ojos brillantes y orejas puntiagudas. Tenían brazos extremadamente largos que casi llegaban al suelo y manos con garras.
Su piel parecía metálica o plateada, y sus movimientos eran erráticos, como si flotaran o se deslizaran por el suelo. Uno de los detalles más inquietantes era que los disparos no parecían afectarlos. Durante más de 4 horas, los ocupantes de la casa dispararon una y otra vez, viendo cómo los seres desaparecían entre los árboles. Solo para regresar minutos después por otra entrada. Investigación policial. Alrededor de la medianoche, la familia escapó aterrorizada hasta la comisaría de Hopkinsville. En total, 5 adultos y 7 niños relataron el mismo evento. La policía acudió al lugar, encontrando señales de disparos, huellas extrañas y un grupo de personas genuinamente aterradas. No encontraron rastro de las criaturas, pero sí confirmaron que los testigos no habían bebido, ni presentaban signos de alucinación. Se hizo una investigación, se barajaron teorías, pero ninguna explicación satisfacía lo que se vivió esa noche. ¿Qué fue lo que vieron? Las teorías no tardaron en aparecer. Búhos cornudos. Algunos escépticos sugirieron que las criaturas no eran más que grandes búhos malinterpretados bajo condiciones de estrés y poca visibilidad. Esta teoría ha sido repetida muchas veces, pero no explica detalles como el brillo metálico o la resistencia a los disparos. Un globo meteorológico estrellado. Propuesta descartada por la falta de restos. Alucinaciones colectivas. Pero todos los presentes describieron lo mismo, y ninguno tenía historial de enfermedades mentales o consumo de sustancias. Una broma elaborada, improbable, debido a la cantidad de testigos, la distancia a la civilización y el miedo genuino que observaron los investigadores. Otros, en cambio, sostienen que fue un encuentro real con seres de otro mundo, una especie de exploradores alienígenas que tuvieron un contacto fallido o simplemente estaban observando. Impacto cultural. El caso de los humanoides de Hopkinsville ha sido una de las influencias directas en el diseño del alienígena clásico de grandes ojos y cabeza ovalada. Además, la expresión «los pequeños hombres verdes», Little Green Men, usada popularmente para referirse a extraterrestres, se popularizó a raíz de este caso. Aunque en realidad, los testigos nunca dijeron que fueran verdes. Este incidente también inspiró videojuegos, películas y teorías, que se debaten hasta hoy en comunidades de ufología y fenómenos paranormales. Una visita fallida o un mensaje. El misterio permanece. ¿Por qué esas entidades rondaron durante horas sin atacar ni huir por completo? ¿Qué buscaban? ¿Fue acaso un malentendido? ¿O los testigos fueron testigos de un fenómeno más allá de nuestra comprensión? El caso de Hopkinsville sigue sin resolverse. Ni el paso del tiempo, ni las investigaciones, ni las explicaciones racionales han logrado borrar el miedo que se vivió aquella noche de 1955. Y cada vez que cae la noche en las colinas de Kentucky, algunos aún miran con cautela al cielo, por si regresan los visitantes que nunca fueron invitados. Después de décadas, los archivos siguen abiertos. Las respuestas, esquivas. Las figuras captadas por la cámara en Solway Firth, los ojos llameantes del ser de Flatwoods y los humanoides que desafiaron las balas en Hopkinsville, continúan desafiando la lógica y la ciencia. Algunos dirán que fue una simple ilusión, una confusión, un error humano. Pero cuando las coincidencias se repiten, cuando los detalles se entrelazan entre casos y países, el misterio comienza a tomar forma. ¿Y si no estamos solos? ¿Y si hemos sido observados durante mucho más tiempo del que imaginamos? ¿Y si estas manifestaciones no son visitantes, sino habitantes ocultos de una realidad que apenas podemos comprender? Quizás nunca sepamos la verdad completa. Pero una cosa es segura. Hay algo ahí fuera. Algo que se manifiesta en los márgenes de lo conocido, que aparece solo cuando quiere ser visto, y que deja tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. Porque el misterio no siempre está en lo que vemos, sino en lo que no logramos entender. Gracias por acompañarme en este viaje a lo inexplicable. Nos escuchamos en el próximo episodio, si es que algo allá afuera no decide lo contrario.